¿Qué es esto de la sublimación sexual? ¿Y por qué la palabra sublimación? Empecemos por ahí. ¿Qué es sublimar? Para quienes recuerdan sus clases de química en el colegio, había unos procesos por los cuales unas sustancias pasaban de líquido a sólido, de sólido a líquido, líquido a gaseoso. Había un proceso singular que era pasar de estado sólido a estado gaseoso directamente. Ese proceso de sólido a gaseoso se llama sublimación. ¿Y por qué lo he querido tomar esa palabra sublimación para hablar de este tema de la sexualidad? Porque tiene simbólicamente que ver, porque nosotros tenemos un cuerpo sólido, o sea, representar así que es nuestro cuerpo, nuestra parte humana es algo sólido, y tenemos una parte espiritual que es gaseoso, si vamos a hacerle una comparación. Por eso, llevar esta energía sexual de la parte humana a la parte espiritual es un proceso de sublimación. Entendido entonces por qué el término y por qué le llamo sublimación, vamos a verlo de una manera gráfica. Voy a compartir unos pasos que aquí ustedes ven que va avanzando en ese proceso de sublimación, proceso de lo más físico a lo más espiritual. Aclaro de una vez para que vayan ustedes quitándose todo juicio ético de valor, que aquí no estamos hablando de algo malo o bueno. No quiere decir que lo físico sea malo y que lo espiritual sea bueno. Son dos estados distintos. Lo mismo, lo único que está en estados distintos. O sea, acá es energía sexual, pero la energía sexual cuando está muy acá en la parte física, cuerpo, entonces toma un estado, toma unas manifestaciones, y cuando se sublima, cuando ya está en el estado espiritual, pues cambia esas manifestaciones, pero es esa misma energía. Vamos a arrancar entonces por lo más básico. Como muchos de nosotros empezamos a experimentar esa energía en nuestra vida, que es con el proceso de masturbación, o sea, es ese encuentro de uno mismo con uno mismo. Tendría a ser esa primera forma de expresión sexual. Miren ahí precisamente lo que esto no tiene connotaciones malo o bueno. Es algo en ese sentido está muy inocente. Pero ¿por qué está aquí en el primer peldaño? Lo que está acá al lado derecho es el lado masculino de esa expresión, de esta energía sexual. Y acá está el lado femenino, energía yin, energía yang. No quiero decir con eso que aquí estén las mujeres y acá los hombres, porque son energías. Arrancamos entonces por el primer paso. Entonces, ¿cuál sería la expresión de esta masturbación en el lado masculino? Los hombres, para generalizar, pues, o sea, la energía yang, la energía masculina, se expresa mucho por esa visión, muy visuales. El lado mujer es más bien emocional. Dice por ahí un chiste, ¿no? Que a los hombres nos entra por los ojos, a las mujeres les entra por los oídos. Entonces, esa masturbación muy visual en el lado hombre ya, pues esto básicamente es la pornografía. Ahí es donde lo que se cae. Acá las mujeres a veces no necesitan estimularse visualmente para sentir esa masturbación. A veces más les estimulas un recuerdo, unos olores, un libro erótico estilo 50 sombras de Grey. Bueno, por eso el pasito del lado yin, del lado femenino, si lo ven, está un poquito más adelante que el del hombre. Vuelvo, les digo, no quiere decir que sea mejor o peor, sino que es más sublime. Está cada vez más elevándose en ese proceso de ir hacia lo sutil, hacia lo espiritual. En cambio acá, el jovencito ahí siendo estimulado a través de sus ojos, y ahí se está estimulando con la mano, o sea, un proceso totalmente físico. Por eso es que está aquí en el primer paso. Bueno, sigamos al siguiente, porque esto ya de esto hice un live, como les digo, ahí hay más de media hora explicando en detalle cada uno de estos pasos. Bueno, después cuando uno va avanzando ya, entonces entra al proceso de ir ya interactuando sexualmente con otras personas. Entonces viene la palabra promiscuidad, ya viene otra vez que a estas palabras hay mucha connotación negativa por el tabú social que se le ha dado al tema sexual. Ya esa promiscuidad, ya muchos yo sé que están sintiendo, uy, qué pena, o qué vergonzoso, o qué malo. Bueno, aquí simplemente veámoslo como ese momento en el cual tú ya comienzas a tener una vida sexual activa, les suelen llamar. Cuando ya comienzas a tener parejas con las cuales ya tienes intimidad a nivel sexual. Entonces, el lado masculino de esa promiscuidad es con cualquiera, con la que sea. Muy propio de nosotros los hombres cuando estamos en esos años juveniles. Hay una expresión que es jocosa de este estado, que entre los hombres se lo suele decir, que dice, en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera. Ok, eso quiere decir que aquí uno está, o la etapa buitre del hombre llaman también, en la etapa que uno se come lo que sea. Acá la mujer ya está un poquito más arriba, como siempre, como les digo, el lado yin es más sublime. Entonces el lado yin, o sea, si bien acá el lado masculino es cualquiera, y ese cualquiera en ese afán de conseguir esa satisfacción rápido, o sea, cuando el hombre le pasa a una versión más femenina de este aspecto promiscuidad, entonces lo que se vuelve es un conquistador.
O sea, sí, sigue estando con una, con otra, pero ya no con cualquiera. Ya empieza a seleccionar sus presas, como dice el mismo meme. Ya no es un buitre, ya viene a ser como un águila, que ya mira su presa a la distancia y ya sabe con esta, con esta, con esta. Vuelve más selectivo. Se va subiendo en esa escalera de sublimación. En la energía femenina, como está más, un pasito más adelante, bueno, medio pasito más adelante, entonces de por sí, aquí ya se está en ese em, romanticismo serial, si alguien por ahí. No son, no hay tanta promiscuidad, sino más bien que es ese amor romántico, uno tras otro, pueden ser varios, pero uno tras otro. Hasta que se llega al tercer paso, que ya es cuando tú tienes una pareja, o sea, cuando te estabilizas, o sea, cuando ya finalmente decides establecerte con una pareja, que para las mujeres es fácil, para el lado yin, femenino, ya está, eso está, miren, por eso queda aquí como la parte alta de esta etapa. Al hombre le cuesta un poquito, por eso los hombres generalmente no son tan dados al compromiso como si las mujeres en cuanto a este término pareja. Quien manifiesta esa energía masculina dentro de una pareja, ahí tiene que estar muy pendiente porque si se desconecta de este estado puede bajarse, puede caer, ¿okay?, en andar con otras personas, o sea que se está volviendo infiel. Tantos temas de infidelidades es porque aquí no se para duro quien está aquí en este estado. Pasar de una unión libre a casarse, mejor dicho. Este es este paso de aquí. Cuando tú estás en unión libre, estás aquí. Cuando tú te casas, estás acá. ¿Okay? Dicho en términos muy concretos. Y eso es avanzar un paso hacia esa sublimación. Porque el hecho de que se genere ese compromiso genera un vínculo fuerte y aquí es donde ya comienza a emerger esa parte espiritual. Porque a partir de este momento es que al acto sexual como tal empieza a ser abrigado, a fundirse con el sentimiento del amor. Y cuando el amor empieza a volverse el protagonista en tu relación de pareja, empieza a desplazar a la sexualidad como tal. Empieza a sentir que sin amor no se puede tener sexo, básicamente. O sea, tiene que haber ese amor para que luego se manifieste el acto sexual. Ahí, cuando estás en ese momento, estás ya parándote acá, en algo que le he llamado aquí sexualidad sagrada. ¿Y por qué entre comillas es sagrada? Porque, vuelvo les digo, esto no es un tema religioso, ritualístico, hacer 3000 asanas de yoga para poder hacer sexualidad sagrada, ¿no? ¿Qué lo hace sagrado al acto sexual? Que ya estás en amor, estás sintiendo amor por la persona que estás ahí. Y cuando ese amor, aquí estamos pasando acá ya, a ese lado femenino, yin, cuando ese amor es tan de pecho hacia arriba, o sea, es un amor tan sublime que a partir de aquí ya el tema cuerpo queda a un lado. Aquí en este momento se experimenta una sexualidad que ya no depende de la corporalidad. Y ya estoy hablando de un sentimiento de amor tan profundo que un toque de manos es electrizante. O sea, que tú sientes unos orgasmos sutiles, no son los orgasmos eufóricos físicos, pero son unos orgasmos sutiles de tanto exquisitez, de sentir esa chispa, eso que se electriza todo tu cuerpo porque estás en una resonancia muy afín, muy sutil con tu pareja. Ya hay un amor tan bonito, tan puro, que trasciende al cuerpo mismo. Cuando ya el cuerpo ya deja de ser importante en tu expresión sexual, es cuando ya puedes entonces finalmente llegar a este estado que le he llamado castidad. Un estado de castidad donde ya el lado femenino y el lado masculino están, como ven ahí, equilibrados. El lado femenino jalando al lado masculino y se equilibran en este estado de castidad. Y esta palabra castidad, por tradición, lo hemos asumido como quiere decir virgen o que no, nunca ha tenido sexo o sinónimo de celibato, como que renuncio a estar con nadie. Pero no es así. Si vamos a la etimología de la palabra castidad, esa palabra casto viene de puro, o sea, es una pureza. Y aquí lo que se refiere es que esta energía se ha sublimado a tal punto que, digamos, todas las impurezas se fueron ya saliendo y quedó ya esa energía pura. Cuando la energía sexual es pura, por eso es que ya está equilibrada entre femenino y masculino, porque ya no existe esa polaridad, ya es igual en ambos aspectos. Y se puede convivir con una pareja en un estado de castidad. No significa que uno porque ya llegó a un estado elevado acá de sublimación sexual, ya se volvió un monje célibe, que ya no puedo estar con ninguna mujer o si es una monjita con ningún hombre.
Fue una expresión no comprendida, pienso yo, por las tradiciones religiosas de este proceso de sublimación sexual. Mi opinión, que precisamente por no haber comprendido eso y haber obligado, sobre todo a los hombres, como ya vemos que el lado masculino es el que está poquito atrás, de saberlos obligados a un estado de castidad sin haber hecho este proceso, pues ahí no, la energía no bien manejada se deforma, se distorsiona y estas historias de tanto abuso, de tantas violaciones que han habido en las regiones. No nombra ninguna, pero todos sabemos quién estoy hablando. Y no solamente acá en Occidente, ¿no? Estas líneas orientales de estos yogis que enseñan el tantra y ahí hay mucho ego sexual. No les voy a hablar de específicamente qué líneas, pero existe esa distorsión porque mientras tú tengas tu identidad todavía vinculada a tu cuerpo es per se físico, o sea que todavía no has sublimado esa energía sexual. Entonces ahí, si tratas de llegar a la iluminación a través de la expresión sexual sin sublimarla, y lo que estás es siendo manejado por el ego sexual. Llegar al estado de castidad, como les digo, no significa que anulamos la sexualidad, sino que la expresión sexual es de una pureza que ya el cuerpo es accesorio. Se puede expresar esa energía sexual totalmente con una mirada en tu pareja. Inclusive ya si tú eliges, porque en ese estado tú puedes elegir no tener pareja, estar solo, y tú puedes sentir un estado de sexualidad contigo mismo sin que eso signifique que necesites masturbarte. No es bajarse acá. Tú estás acá en un estado de conexión de esas dos polaridades, yin y yang, masculino y femenino, internamente. Te sientes muy bien contigo mismo en tus dos facetas. Que la faceta yin es ese aspecto nutritivo, tierra, aspecto intuitivo, artístico, que muchas veces los neurólogos dicen el lado cerebro del cerebro, el lado yin. Y el lado yang, el lado masculino, es tu aspecto racional, tu aspecto estructurado, visionario, aspecto de energía, de seguridad, de confianza, esa fuerza, esa protección que tú sientes. Ese es tu lado masculino. Por eso le digo, aquí hablo de energías, necesariamente de personas, de géneros. Claros entonces con el proceso de sublimación sexual, ¿ok?